Hola, ahora veremos nosotros en los costos de negocios internacionales la parte número 2 de importaciones. Una vez que nosotros hemos hallado nuestro valor en aduanas, ese valor realmente pagado por pagar que habíamos visto en la primera parte, con ese precio CIF o CIP o también denominado valor en aduanas, realizamos nuestros cálculos de los derechos e impuestos. De acuerdo a nuestra legislación vigente, tendremos que pagar el derecho arancelario, que viene a ser el ad valorem. De acuerdo a nuestro universo arancelario, las tasas son 0, 6 u 11%, y estas se aplican al valor en aduana. Existe también una tasa del 4%, la cual es única y exclusivamente utilizada para los despachos realizados por vía courier. Además, podríamos estar pagando un derecho específico. Ese derecho específico que lo pagan exclusivamente los productos alimenticios como el arroz, maíz, trigo, aceite, leche, entre otros. El impuesto selectivo al consumo, cuya tasa es según relación que nosotros encontraremos en la Ley General de Aduanas o en el mismo sistema de aranceles. La base imponible de este impuesto selectivo al consumo es el valor en aduanas más el ad valorem y más el derecho específico si existiera. El impuesto de promoción municipal, que es el 2% de el ad valorem más el valor en aduanas más el derecho específico e impuesto selectivo al consumo si estos últimos existieran. El impuesto general a las ventas, la tasa es el 16% y la base imponible es la misma del impuesto de promoción municipal. Por eso es que muchas veces se relaciona al 18%. Luego tenemos el derecho antidumping. Este derecho antidumping que se aplica según relación que podemos encontrar nosotros en el sistema arancelario. Normalmente se pueden aplicar una tasa. Si es una tasa se va a aplicar al precio FOB, ya que si el precio FOB se distorsiona deja de ser un precio de competencia. Por lo tanto, el derecho antidumping lo que busca es equilibrar la distorsión del precio. En algunos otros casos se puede aplicar sobre la unidad de medida del producto, es decir, sobre el peso, que puede ser en kilogramos, en libras, o puede ser también sobre el metro, puede ser entonces sobre el volumen, dependiendo entonces de que se puede aplicar también sobre la unidad de venta. La suma de todos estos elementos nos permite llegar a la deuda aduanera. ¿Ok? Esto es lo que nos cobra SUNAT Aduanas. Pero además, de acuerdo a nuestra legislación vigente, tendremos que pagar la percepción. Y esta percepción viene a ser un impuesto que se paga por adelantado de las ventas futuras, ¿no? Impuesto que se paga por adelantado de las ventas futuras. Y las tasas son las siguientes. Primero, cero, mejor dicho, no están obligados al pago los principales contribuyentes. Luego, primera importación. Importe lo que importe, sean productos nuevos o sean productos de segundo uso, pero es la primera vez que importa, entonces deberán de pagar el 10%. La base imponible de la percepción es la suma del valor en aduanas más la deuda aduanera. Luego, una vez que la empresa se convierte en un importador frecuente, tiene también dos pagos que podría realizar. Si es un importador frecuente de productos de segundo uso, entonces deberá de pagar el 5% de la suma del valor en aduanas más la deuda aduanera. Si es un importador frecuente de productos nuevos, deberá de pagar el 3,5% de la suma del valor en aduanas más la deuda aduanera. Pero ¿qué sucede? Definitivamente el impuesto de promoción municipal, el IGD y la percepción son crédito fiscal. Por lo tanto, si son crédito fiscal, no formarán parte de nuestro costo y nuestros costos vendrán a ser todo lo demás lo que queda, a lo cual se le denomina derechos, y eso va a ser igual a la suma del ad valorem, el derecho específico, más el impuesto selectivo al consumo y el derecho antidumping, si esto lógicamente existieran.
Luego pasamos a los gastos de importación. Dentro de los gastos de importación, el primero de ellos viene a ser el derecho de emisión. Recordaremos que este derecho de emisión es el 3% que le pagábamos a la compañía de seguros. Además, tendremos nosotros lo que pagamos en zona primaria con los operadores, dependiendo de quién corresponda. La descarga, el THC que viene a ser el handling, la tracción y la movilización de carga. Estos 4 elementos que se pueden pagar al agente de carga o marítimo dependiendo de quién corresponda. Luego tendremos la conducción. Entonces, hablemos lo siguiente. La descarga es la colocación de la mercadería al costado del buque o al costado de la nave. El THC es el handling, el manipuleo de la carga. Y puede tener 3 denominaciones. Puede denominarse como THC, que son las siglas en inglés de Transport Handling Charge, o puede ser también denominado en español, que viene a ser manipuleo de la carga, o también se puede decir simplemente manipuleo o handling. La tracción es ese sistema que coge al contenedor de los costados, lo levanta y lo coloca sobre el transporte, sobre el camión, que va a movilizar la carga hasta el almacén temporal de aduanas. Mejor dicho, la movilización de la carga es el traslado de la mercadería desde el costado de la nave hasta el almacén temporal de aduanas, mientras que la conducción es el transporte interno, es el traslado de la mercadería desde el almacén temporal de aduanas hasta el almacén del importador. Luego tenemos el precinto. El precinto, lógicamente, si nosotros tenemos un contenedor completo, tendremos que incurrir en él cuando la mercadería pasa a un aforo físico, mejor dicho, a un reconocimiento físico. Los servicios administrativos que son cobrados por el agente de carga, marítimo, portuario y almacenes. El almacenaje, que como su mismo nombre lo indica, los cobran los almacenes. Pero en el almacenaje podemos tomar en cuenta nosotros que existe un almacenaje, si tomamos en cuenta la mayor cantidad de la carga, un almacenaje marítimo, un almacenaje aéreo, que es lo más importante. En el almacenaje aéreo, por ejemplo, no existen días libres. En el almacenaje aéreo se paga desde el primer momento que llega la nave. Desde el momento que llega el avión, desde ese momento se tiene que pagar el almacenaje. ¿Ok? No hay días libres, no se puede negociar independientemente. Mientras que en el almacenaje marítimo podríamos tener 2 figuras. En el almacenaje marítimo tenemos la opción de negociar los días libres. Y al negociar los días libres podríamos tomar en cuenta lo que es la aplicación del tarifario con efecto retroactivo o no retroactivo. ¿Por qué? Si nosotros no negociamos nada con el almacén, solamente hemos negociado los días libres y no dijimos nada más, pues simplemente nos van a cobrar a nosotros un almacenaje de manera total. Por ejemplo, si nosotros hemos negociado con un almacén 10 días libres y la mercadería la sacamos el día 11, nos van a cobrar 11 días de almacenaje. Simplemente nos aplican el efecto retroactivo. Pero podríamos negociar nosotros que no nos apliquen eso. Es decir, le decimos no retroactividad en el pago. Quiere decir entonces que si yo tengo 10 días libres y retiro la mercadería el día 11, solamente pago el almacenaje de un solo día. Pero de acuerdo al tarifario veré cuánto se paga el día 11. Y si lo retiro el día 15, entonces pagaré lo que corresponde del día 11 al 15. Esos 5 días solamente de almacenaje de acuerdo al tarifario. El servicio al cliente que nos cobran los agentes de carga. ¿En qué consiste realmente este servicio al cliente? En el visto bueno del documento de embarque. Particularmente yo lo considero un absurdo de cobro, pero lo tenemos que pagar. Los gastos operativos que son cobrados por el agente de aduanas por colocar a un despachador detrás de la operación.
Los cargadores, cuando así son necesarios, diferenciamos el término cuadrilla para evitar una mala interpretación del término, ya que vamos a decir acá nosotros cuántos cargadores necesitamos. Otros según producto, que podría ser el lavado del contenedor, el cover cont, que es la cobertura del contenedor, el servicio de laboratorio, etcétera. Cualquier otra cosa que necesitemos. La comisión del agente de aduanas, que nos pueden cobrar una comisión flat. No importa el volumen de la operación y nos cobrarán lo mismo. Por ejemplo, $100. No importa el volumen, nos cobran siempre $100. Importemos lo que importemos. O podría ser también un porcentaje del valor en aduanas. ¿Ok? Luego tenemos nosotros los gastos administrativos y financieros. Dentro de los gastos administrativos y financieros podemos detallar primero, dependiendo del tipo de operación, si nosotros hemos realizado la adquisición del producto con una carta de crédito, entonces tomaremos en cuenta la emisión y confirmación de esta carta de crédito. Si hemos realizado la compra de la mercadería vía transferencia, tomaremos en cuenta las transferencias electrónicas desarrolladas para el pago. Podríamos también desarrollar nosotros el pago de los intereses de letras, que esta es una operación común. Llega la mercadería, no tenemos dinero para poder retirarla, buscamos fuentes financieras rápidas. Y una fuente financiera rápida viene a ser el agente de aduanas, que tiene una línea financiera de letras en cobranzas o letras en descuento, que es la más importante. Entonces, si tiene letras en descuento, nosotros le vamos a firmar letras al agente de aduanas. El agente de aduanas las va a depositar en su línea de letras en descuento. Una vez que el banco ha aprobado la operación y ha abonado, el agente de aduanas tiene la oportunidad de pagar a todos los demás operadores. Y aquí tenemos que ser claros. Los intereses que nos cobran los agentes de aduanas son los intereses que ellos desean cobrar. No son los intereses de la entidad financiera. Podríamos tal vez tener que pagar intereses del pagaré, porque a lo mejor tenemos una línea de pagaré y que tenemos también nosotros ahí la oportunidad de llevar la mercadería a un depósito autorizado, solicitar un certificado de depósito y un warrant, y de esa manera vamos a nosotros solicitar un pagaré con la garantía del warrant. Y conforme vayamos nosotros amortizando ese pagaré, iremos nosotros liberando mercadería. Podríamos tener también nosotros un advance account. Este advance account, que es bastante utilizado para pagar directamente a nuestro proveedor, ¿no? La entidad financiera lo que hace es cancela, transfiere el dinero pagando la factura comercial a nuestro proveedor, a su entidad financiera. Y entonces nosotros tendremos que pagar a nuestra entidad financiera los intereses que nos cobren, y estos intereses siempre se pagarán por adelantado. El Advance Account es una línea financiera exclusivamente utilizada para la adquisición de materiales e insumos, y se puede llegar a pagar normalmente hasta 120 días. Las comisiones bancarias diversas que nos podría cobrar la entidad financiera, y además los gastos administrativos que libremente se podrían asignar a la operación si así lo desea la empresa importadora. De tal manera que los costos de importación estarán formados por el CFR o CPT si la mercadería no está asegurada, el valor en aduanas, o sea el CIF o CIP, si la mercadería sí está asegurada. Luego, los derechos, los gastos de importación y los gastos administrativos y financieros. Esos serán nuestros 4 elementos del costo de importación dependiendo del momento en el que nos encontremos. Si no aseguramos la mercadería, será el CFR o CPT más los derechos, más los gastos de importación y más los gastos administrativos y financieros. Pero si aseguramos la mercadería, entonces será igual al valor en aduanas, más los derechos, más los gastos de importación y más los gastos administrativos y financieros. Espero entonces que con la aplicación de los casos podamos entender nosotros esto de manera mucho más clara. Muchas gracias.